Buenas, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en lo que es la parte de fisiología. Vamos a hablar acerca de las funciones sensitivas sensoriales. Eh, Como introducción, los receptores sensoriales se definen, ¿no?, como aquellas estructuras diferenciadas para poder captar todos aquellos cambios, ¿no?, físicos y físico-químicos que van a ocurrir en el interior de cualquier organismo, ¿no?, y en su medio externo. Ahora, estos receptores, ¿no?, lo que van a codificar va a ser un potencial de receptor. Entonces, se va a llevar a cabo de manera general la transducción de esta señal sensorial, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Este estímulo, ¿ya?, va a interaccionar o va a ser captado por el receptor. Ahora, este receptor, sí, va a estar de alguna forma modificado, ¿no? Van a existir algunos cambios en sus propiedades físicas, ¿no?, de su membrana celular. Y estos cambios van a verse reflejados como cambios en la permeabilidad de la membrana. Entonces va a ocurrir lo que se denomina una difusión de iones, y estos, ¿no?, lo que van a causar son alteraciones en el potencial de membrana y van a desencadenar en lo que se denomina el potencial de receptor. La transducción sensorial va a depender del receptor en este caso, ¿no? Y tenemos dos tipos de receptores a grandes rasgos: receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. ¿Por qué se llaman ionotrópicos? Se denominan así porque van a permitir el paso de un ion, ¿ya? De ahí viene su nombre, ion, ionotrópico. En cambio, metabotrópico está relacionado el mecanismo de transducción a algunas proteínas, como por ejemplo las proteínas G, ¿no?, que van a tener mecanismos distintos de transducción de la señal mediante segundos mensajeros, ¿no?, como AMP cíclico, GMP cíclico. Ahora, ¿a qué denominamos potencial de receptor, ¿no? Si acá se dan cuenta en la gráfica tenemos dos tipos, ¿no?, para recordar. El que está a su derecha, ¿no?, en las líneas moradas, sí, vendría a ser un potencial de acción, ¿sí? Pero el que ven en líneas puntiagudas, perdón, en líneas punteadas verdes, vendría a ser lo que se denomina el potencial de receptor. Si se dan cuenta, los potenciales de receptor pueden ser subumbrales, ¿sí? O también pueden estar por encima de lo que es el nivel. Cuando este potencial de receptor, ¿no?, supera lo que es el umbral, se va a generar ya un potencial de acción, ¿no?, el cual ya se caracteriza pues por su fase de despolarización, repolarización, hiperpolarización, ¿no?, que ya lo hemos repasado anteriormente, ¿ya? Ahora, las modalidades sensoriales, tenemos varias, ¿no?, ya que cada estímulo va a poder ser captado por un determinado receptor, ¿no? Por ejemplo, la luz, ¿no? Esta va a poder ser captada solamente por quién, por los fotorreceptores. Por ejemplo, la sensación del dolor, ¿no? Esta va a ser captado, ¿no?, por los nociceptores. Igualmente, es el sonido, ¿no? El sonido va a poder ser captado por un tipo especial de receptor, ¿no?, que van a ser en este caso, los que tengan relación a cilios, ¿no? Por ejemplo, las células ciliadas internas, ¿no?, las células eh, ciliadas que están también relacionadas con los receptores vestibulares, ¿ya? Entonces, cada uno va a tener un tipo de modalidad sensorial. Ahora, ¿cómo se van a clasificar? Vamos a tener, por ejemplo, relacionados con lo que es la visión, la audición, ¿no?, el sistema vestibular, el somato sensitivo, somato sensorial, que tenemos varios, ¿no? Ahí están el tacto, propriocepción, dolor, ¿no? Los receptores asociados también a lo que es el calor, ¿no?, el frío. Tenemos también los quimiorreceptores, ¿no?, que ahí están el gusto y el olfato, ¿ya? Y eso vamos a ir detallándolos. Ahora, los receptores de la sensibilidad somática. Ahí tenemos, por ejemplo, de varios tipos, ¿no? Los que se denominan las terminaciones nerviosas libres. No se olviden, terminaciones nerviosas libres están relacionados con lo que es la sensibilidad dolorosa. Y luego tenemos los que están encapsulados, ¿no? Como por ejemplo ahí están el bulbo de Krauss, ¿no? Está el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Meissner, los corpúsculos de Ruffini, ¿ya?
y también bueno, algunos relacionados a los que son la propiocepción. Ahí estamos dos, ya nunca se olviden, el órgano tendinoso de Golgi y el uso. Ahora, los receptores táctiles en general vamos a tenerlos ahí, ¿no? Por ejemplo, es un corte de piel del el pulpejo de dedo, ¿ya? Ahí podemos observar que hay terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que son las que van a captar dolor. Tenemos corpúsculos de Meissner, de Merkel, Pacini y Ruffini, ¿no? En general. Ahora, también hay diferencias, ¿no? Ya sea en la piel con pelo y en la piel sin pelo. Porque van a haber ciertas diferencias, ¿no? Ya que cuando existe el pelo, este va a ir asociado a un receptor de folículo piloso, ¿no? Igualmente también ahí vamos a ver que van a predominar los receptores de Merkel, ¿ya? Y también los de Ruffini, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la piel sin pelo, ¿no? Donde vamos a ver que van a predominar los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Que son de adaptación más. Ahora, miren cómo es una neurona sensitiva. Las neuronas sensitivas en general van a ser, según la clasificación, pseudo unipolares, ¿ya? Entonces vamos a ver que tienen un cuerpo celular, ¿sí? Y van a tener un terminal que va a ser donde está el receptor, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos las terminaciones nerviosas libres, un corpúsculo de Pacini y una célula ciliada, ¿ya? Ahora, en el más representativo en este caso, ¿no? Como objeto de estudio el corpúsculo de Pacini, ¿no? Si se dan cuenta, este es el receptor, que está en la piel, ¿no? En la parte profunda de la piel. Y aquí están, en este caso ya la transmisión, ¿no? Cómo se da en el axón, ¿ya? Y cómo va a transmitirse pues el impulso para poder llegar hacia lo que es la médula. Acuérdense que la información sensitiva llegan por las astas posteriores, ¿ya? Por las astas posteriores. Ahora, el potencial de acción, ¿no? ¿Cómo se va a ir formando? Acuérdate que estos receptores son mecánicos, ¿sí? Entonces, es un estímulo mecánico, ¿no? Como por ejemplo aquí la presión. Este estímulo lo que va a generar es una deformación de la membrana del receptor. Aquí, ¿ya? Estos han hecho un zoom acá, miren. En esta membranita va a haber una deformidad. Esa deformidad mecánica lo que va a hacer es aperturar canales mecánicos de ion. ¿De qué ion? El sodio. Acuérdate que el sodio siempre despolariza las membranas. Entonces aquí se va a formar el potencial receptor. Si ese potencial de receptor supera el umbral, se genera potencial de acción que se va a transmitir de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier. Entonces, como ya les había dicho, ¿no? Eso es lo que les había explicado, ¿no? La transducción de la señal que se da por intermedio de estos receptores mecánicos, ¿no? Que se abren por cambios en lo que es la presión, por ejemplo. Ahora, estos receptores también tienen campos receptivos, ¿no? Por ejemplo, hay una determinada área de la piel, ¿no? Como por ejemplo acá en lila, que va a poder ser, digamos, inervada, ¿no? O va a ser captada la información, ¿no? Por un receptor. Igual, miren, en amarillo, igual en celeste. Cada uno va a llevar su información hacia lo que es el asta posterior, ¿no? De la médula espinal. Ahora, estos campos receptivos, ¿no? Según también la literatura, vamos a ver que podemos tener campos receptivos tanto excitatorios, o sea que van a producir una despolarización, ¿no? O también campos inhibitorios, que lo que van a producir al final de cuentas, ¿qué cosa es? Es inhibición, ¿ya? O sea, siempre en el sistema nervioso hay tanto excitación como inhibición, ¿no? Entonces se produce lo que es el fenómeno de codificación sensorial. Ahora, tenemos distintas modalidades, ¿no? La modalidad en ese caso, ¿qué cosa va a ser? Eh, el tipo, ¿no? De energía que va a poder captar este receptor, ¿no? A la que va a ser más sensible. Va a haber la localización del estímulo, también es codificada por el campo receptor, acuérdense. Y va a tener un umbral, ¿no? Si un estímulo es lo bastante importante para producir un potencial de receptor, ¿no? Va a tener que alcanzar pues ese umbral. Igualmente la intensidad, ¿no? Acuérdate que intensidad en un receptor se va a codificar de la siguiente manera. Mediante la cantidad de receptores activados, ¿ya? O por la diferencia en la frecuencia de activación. Eso se va a captar como que sea más o menos intenso. O también mediante la activación de varios tipos de receptores, ¿no? Y la duración, bueno, que también va a ser de alguna forma codificada, ¿no? Por las neuronas, ¿ya? Pero recuerda que van a haber neuronas que se adapten rápido y que se adapten más lento. Entonces, la modulación de la respuesta van a haber varios mecanismos, ¿no? En los cuales tenemos, por ejemplo, un control eferente, o sea, un control de salida.
ya, porque mediante van a haber señales del sistema nervioso central que van a ir bloqueando estos receptores. Igualmente la autoinhibición que se va a dar ahí mismo, ¿no? Por neuronas laterales que van a poder inhibir. Y también tenemos, bueno, la propia inhibición lateral, ¿no? Ahora, por ejemplo aquí, ¿no? Miren, en el estímulo, en este caso el lápiz, ya va a provocar una despolarización, ¿no? En este receptor. Pero, ¿no? El mismo, digamos, impulso, ¿ya? También va a poder, de alguna forma, estar interrelacionado con estas interneuronas. Y generalmente las interneuronas van a cumplir una función inhibitoria, ¿ya? Se nos olvida. Ahora, estos receptores, según la adaptación, vamos a tener receptores tónicos. Tónicos quiere decir que van a ser de baja adaptación, ¿no? O de adaptación más lenta. Y los fásicos de adaptación más rápida. Esto se resume en la siguiente imagen, ¿no? Miren, aquí tenemos dos estímulos, ¿ya? Que permanecen en dos tipos de receptores, ¿ya? Entonces vamos a tener un receptor tónico, que le dije que el tónico era de adaptación lenta. ¿Qué quiere decir? Mientras el estímulo esté presente, siempre va a haber, ¿qué cosa? Un potencial de acción, ¿no? Mientras el estímulo esté presente, siempre va a disparar un potencial de acción. Entonces son de adaptación lenta, disparan rápidamente al principio y mantienen su disparo si el estímulo está presente. En cambio, los fásicos se caracterizan porque son de adaptación rápida, ya, y solamente disparan al principio, y mientras el estímulo esté presente, ya no disparan. Y luego, ¿cuándo vuelve a disparar? Cuando el estímulo desaparece, ¿ya? Y tenemos entonces, por ejemplo, ¿no? Según esta imagen, ¿no? Tenemos los de adaptación rápida, y ahí está, miren, corpúsculo de Pacini de adaptación rápida, o el receptor asociado al folículo piloso. Y los de adaptación más lenta, por ejemplo, los de cápsulas articulares o uso muscular, ¿no? Un claro ejemplo. ¿Por qué son de adaptación más lenta el uso muscular, los receptores de cápsulas articulares? Porque ellos siempre tienen que mandar información al sistema nervioso. Si no, imagínate, no podrías correr, no podrías caminar, si ellos en algún momento dejan de mandar la información. Otras características importantes de los receptores van a ser la discriminación. Y esto se va a llevar a cabo gracias a que van a existir vías convergentes, ¿no? Y también vamos a ver que depende del campo receptivo, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos los campos receptivos más pequeños en los pulpejos de los dedos, y donde los campos receptivos son más amplios conforme te vas alejando hacia el brazo. Por lo tanto, ¿dónde va a haber la zona que va a discriminar mejor? La zona de mayor discriminación siempre va a ser lo más cercano a los pulpejos de los dedos, ¿ya? Y eso se da con la discriminación de dos puntos, ¿no? Colocas, como dice en la figura, una separación por ejemplo, de dos centímetros, de 1 centímetro, ¿no? En el pulpejo de los dedos se va a sentir como dos estímulos, pero esa misma separación, ¿no? De esas dos puntas se coloca sobre el brazo, el antebrazo, y no, se va a percibir como uno, ¿ya? Ya que el campo receptivo es más grande. Entonces, esos dos estímulos van a caer en un mismo campo receptivo, ¿no? A diferencia que en el pulpejo de... Igualmente, la clasificación de las fibras sensitivas se va a llevar a cabo, bueno, según la velocidad, ¿no? En este caso, las más veloces siempre van a ser las alfa y beta, ¿no? Por eso que aquí, de acuerdo a su grado de mielinización, tenemos las mielínicas y las no mielinizadas. Las mielínicas se van a denominar de acuerdo a la fibra, ¿no? Por ejemplo, fibras alfa, fibras beta, fibras delta, ¿no? En cambio, las no mielinizadas son las fibras tipo C, que son las más lentas, ¿no? Las más rápidas, su velocidad, ¿no? 120 metros por segundo, la más lenta, 0.5 metros por segundo. Y ahí tenemos, bueno, cada tipo de receptor en general asociado a su tipo de fibra. Solo por tomar un ejemplo, miren, los más rápidos, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Merkel. Los más lentos vendrían a ser los de tipo C, mira. ¿Quiénes son ahí? Los receptores del dolor, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Los térmicos, ¿ya? Sobre todo el frío, los polimodales, ¿no? Los receptores de calor, ¿ya? Ellos son los más lentos, ¿no? Transmiten la información más lenta. Entonces hablemos de sensibilidad sobre, ¿no? Entonces, ya con ese pequeño preámbulo va a ser más rápido esto, ¿no? Y vamos a poder entenderlo mejor. Tenemos los mecanorreceptores, ¿ya? Tenemos aquellos que van a captar, ¿no? La información del tacto, ¿ya? Son en este caso, la estimulación de estos receptores táctiles, ¿no? Tanto en la piel, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Y tenemos los de presión, que ellos van a captar la deformación del tejido, ¿ya? Esos son más profundos.
y los de vibración que también son más profundos, ¿ya? Y ellos van a captar, en este caso, la repetición en frecuencias, ¿no? Entonces por ahí tenemos, nunca se olviden la distribución de estos mecanorreceptores. Tenemos dos que están bien superficiales, ¿ya? Y dos bien profundos. Tenemos los más superficiales que son Meissner y Merkel, y los más profundos Ruffini y Pacini. Y en los más superficiales y en los más profundos tenemos también tónicos y fásicos. Meissner es un receptor fásico y Merkel es un receptor tónico. En cambio, Ruffini y Pacini es un receptor fásico, ¿no? De adaptación fásica, y el otro es de adaptación lenta, Ruffini, ¿ya? Y ahí están, ¿no? Lo que les acabo de mencionar hace un momento. Igualmente también, no olvidarse eso, ¿ya? Ahí está. Bueno, tenemos también estos mecanorreceptores, bueno, va a ver de acuerdo también a su localización, ¿no? Solo para recordarles que Merkel está más asociado donde está la piel con pelo, ¿no? En cambio, en la piel sin pelo están Pacini, ¿no? Meissner. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Ahora, en cuanto al tacto en sí, ¿no? Es un sentido cutáneo, ¿no? En este caso el estímulo va a depender, ¿no? Ya sea un estímulo táctil, en este caso también va a responder a la presión, ¿no? A la deformación de la piel. Entonces va a existir también lo que se denomina la densidad de los receptores, ¿no? Por ejemplo, en la palma de la mano tenemos más o menos 10 por cada centímetro cuadrado. En el dedo índice 20, mira, ¿ves? Conforme te acerques al dedo es mayor. Pero eso es en la mano. Pero en general, en la punta de la lengua va a tener la mayor concentración de receptores táctiles por centímetro cuadrado, ¿ya? Y en la espalda casi nada. Y eso es más o menos lo que quiere decir este gráfico, ¿no? La agudeza táctil, por ejemplo, ¿no? En la mano va a ser más alta, pues, ¿no? ¿En dónde? En el pulpejo de los dedos, ¿no? En la yema de los dedos. Ahora, los receptores, ¿no? En este caso, la sensibilidad táctil, bueno, ya tenemos que existen tanto Meissner, Merkel, que son los táctiles, pero también van a existir los de que se llaman las terminaciones nerviosas libres. La vamos a ver en un apartado que van a estar relacionados con lo que son la transmisión del dolor. Igualmente también pues los que ya habíamos definido, ¿no? En algún momento. Y cada uno de estos, miren si se dan cuenta, conforme nos acercamos a los pulpejos tenemos mayor cantidad de receptores, tanto mecanorreceptores de adaptación rápida como de adaptación lenta. Y por ejemplo, conforme nos alejamos, ya los campos receptores aumentan, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, un campo receptor más grande, a diferencia de aquí. La sensibilidad dolorosa. El dolor, ¿no? Según la asociación, ¿no? de estudio del dolor, la Asociación Internacional, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional que es desagradable, ¿no? Y va a ser asociada a un daño real o potencial del tejido. Entonces se va a describir en términos de daño. La clasificación ya tenemos de dos tipos. El nociceptivo. ¿A qué se refiere el nociceptivo? A que el daño se produce en un tejido no neural, ¿ya? Y esto va a activar, pues, los nociceptores. Generalmente eso puede observarse en el dolor postoperatorio, en el dolor articular, ¿no? Y estos se responden bien a opioides y a AINES. Y tenemos el tipo neuropático, ¿no? El neuropático ya sí se produce cuando hay lesión de la vía somatosensitiva. En cualquier lugar de su trayecto, ¿no? Ya sea periférico o central. Y estos van a responder a antipilépticos, ¿sí? A antidepresivos. Por eso que identificar el tipo de dolor va a ser esencial para poder dar un adecuado tratamiento. Los tipos en general, ¿no? Tenemos el primer dolor o segundo dolor, o también llamado el dolor agudo, el dolor crónico. ¿Sí? Y eso va a depender de qué, ya que el dolor lo puede transmitir tanto una fibra mielinizada o poco mielinizada y una fibra no mielinizada, ¿no? Esta fibra poco mielinizada son las A delta, ¿no? Y las no mielinizadas son las fibras C. Entonces, el dolor rápido, ¿no? Lo transmiten las A delta y el lento las fibras. Estos receptores del dolor pueden ser terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y pueden ser térmicos, mecánicos, polimodales, ¿ya? Los polimodales, la información se transmite por fibras. Entonces miren ahí cómo la información, no tanto de los A delta como de las fibras tipo C, va a viajar, ¿sí? Y va a llegar a ¿qué? A nivel de las astas posteriores, ¿sí? Y es aquí donde la información va a realizar la primera sinapsis, ¿no? Y desde aquí la información va a cruzar. Por eso que esta información del dolor cruza la línea media hacia el otro lado y va por otra vía que es la anterolateral. Ahora, si se dan cuenta, mira, la sensibilidad de una parte de la piel
va a entrar por el asta posterior, pero miren, también la sensibilidad visceral también llega. Entonces, es por eso que se produce el dolor referido. Un claro ejemplo es cuando el paciente está con, por ejemplo, un infarto, un IMA, ¿no? Un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que sucede? El dolor, ¿no? En este caso del miocardio, se va a reflejar con un dolor en lo que es el brazo izquierdo en el paciente, ¿no? Como está aquí, miren, en el brazo izquierdo, ¿no? O la región precordial, ¿ya? En la región precordial o a la mandíbula, porque las fibras que inervan esa piel también pues van a estar relacionadas con las fibras que vienen del corazón, ¿no? Entonces la transducción de la señal del dolor es bien compleja. Miren este cuadro, miren cuántos receptores tiene. Y ahí tenemos, por ejemplo, los receptores de la familia, ¿no? De los TRP, ¿no? ¿Sí? Ahí también están, por ejemplo, proteínas, receptores asociados a proteínas G. También tenemos canales, ¿no? Y así, cada uno de ellos va a poder captar un determinado, ¿no? Tipo de sustancia, ¿no? Entonces, la traducción de la señal, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los receptores que van a ser asociados a lo que es la información térmica, ¿no? Por ejemplo, ¿se han dado cuenta por qué el mentol te da una sensación de frío? ¿O por qué, por ejemplo, el ají te da una sensación de calor? Porque esas sustancias van a estimular receptores que van a digamos, transducir y van a reflejar lo que es tanto frío como la vía del dolor, ¿no? El dolor en sí es, como ya les había dicho, la información llega a las astas posteriores y cruza la línea media y asciende, ¿sí? Esta vía se llama la vía anterolateral y esta información, ¿no? Va a ser la siguiente sinapsis, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los tálamos. Y de los tálamos llega a la corteza somatosensitiva, ¿no? Esta, por ejemplo, es la vía espinotalámica, ¿no? Porque llega al tálamo. Pero también tengo una vía espinoreticular. ¿Por qué? Porque sinapsis se va a llevar a cabo en lo que son los núcleos reticulares, ¿ya? Y desde ahí va a llegar, pues, la información nuevamente hacia la corteza. Igual también tenemos la espinomesencefálica, ¿no? Esta vía es muy importante cuando hablemos acerca de los mecanismos de supresión del dolor, ¿ya? Más adelante. Entonces, el sistema opioide endógeno, ¿no? Así como tenemos mecanismos que captan el dolor, también tenemos mecanismos que suprimen el dolor. Y para eso, el sistema nervioso se vale del sistema opioide endógeno. Dentro de este sistema tengo los péptidos, ¿no? Estos péptidos, por ejemplo, tenemos la proencefalina, la prodinorfina, ¿ya? El POMC, ¿no? Del POMC van a derivar las endorfinas, ¿sí? Y estas van a ser las que van a poder suprimir el dolor mediante su interacción con sus receptores, ¿no? Que pueden ser mu, kappa y delta. Entonces aquí en esta lámina, miren, tenemos esta que está aquí resaltada, ¿no? Con el puntero, es la sustancia gris periacueductal. Ya, esta sustancia gris periacueductal contiene neuronas encefalinérgicas. Entonces, estas neuronas encefalinérgicas se van a ver estimuladas, ¿ya? Por neuronas que vienen desde arriba, ¿no? Desde la corteza, desde las regiones periventriculares. Y estas neuronas, como su nombre dice, encefalinérgicas, producen encefalina y van a activar pues núcleos que se encuentran a nivel del RAFE, ¿no? Y de aquí se desprenden neuronas serotoninérgicas, ¿hacia dónde? Hacia la médula. Y miren, aquí está la neurona que transmite el dolor. Hace su primera sinapsis, ¿no? En el asta posterior, y es aquí donde se produce el bloqueo del dolor, porque esta interneurona es encefalinérgica, ¿no? Y va a producir el bloqueo de la vía del dolor. En la vía del dolor, pues, los receptores van a estar asociados a lo que son las moléculas de glutamato, ¿no? O la sustancia P, son los transmisores, ¿ya? De la vía del dolor, glutamato, sustancia P, no se olviden. Y esta lámina, más que todo, para que vean un tipo de reflejo que se da por la estimulación de un receptor nociceptivo. Ese reflejo tan común, ¿no? Que alguna vez ustedes habrán podido observar, ¿no? Por ejemplo, cuando se queman, cuando se hincan, ¿qué es lo que hacen o qué acto se produce? El acto reflejo, ¿no? Así, sin pensarlo, retiran el dedo. Y eso es porque se estimula un receptor nociceptivo. Ojo, el reflejo de retirada es por la estimulación de un receptor nociceptivo, ¿no? Vamos a hablar un poco de la sensibilidad proprioceptiva.
aquí tenemos los propios receptores, ¿no? Que generalmente captan cambios en la postura y movimiento, ¿no? Algunos responden al estiramiento, otros a la tensión, ¿no? Y se localizan pues en el músculo, tendones, en los ligamentos, ¿no? En tejido conectivo que recubre los huesos. Ellos, acuérdate que son siempre de adaptación tónica porque siempre tienen que informar al sistema nervioso central. Entonces tenemos ahí algunos aparatos receptores, ¿no? Vamos a tener las terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini también aquí, los usos musculares, ¿no? Los receptores tendinosos de Golgi y también algunos que pueden captar información de tipo la vibración, ¿no? La vibración puede ser captada tanto por Meissner como por Pacini, no se olviden. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a nivel de las cápsulas articulares, ¿no? Tenemos si están asociadas al tendón, los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? O también podemos obtener terminaciones de Ruffini, ¿ya? Algunos corpúsculos de Pacini, ¿no? También hay en la profundidad, ¿no? Que van a captar sobre todo presión, ¿ya? Hablemos del uso muscular, ¿no? El uso muscular se va a encontrar sobre todo dentro de la fibra muscular, en un tipo de fibra. El músculo tiene dos fibras, fibras extrafusales y fibras intrafusales. Las extrafusales son las que se encargan del movimiento y las intrafusales, ahí va a estar el uso muscular. Entonces el uso muscular va a responder a qué cosa? A la elongación, ¿ya? Fibra muscular. Entonces este uso muscular podemos encontrarlo de las siguientes formas. Pues pueden estar en bolsa nuclear o en cadena nuclear, ¿ya? Y estos van a recibir, estas fibras intrafusales reciben la inervación de las motoneuronas gamma, ¿ya? Porque las fibras extrafusales las inervan las motoneuronas alfa, no se olviden. Entonces el mecanismo de transducción de la señal, bueno, como todo mecanorreceptor, se va a deformar. La deformación, la presión, la elongación, lo que hace es aperturar estos canales, ¿no? De iones que se encuentran en la membrana. Así se produce el fenómeno de despolarización y formación del potencial. ¿Y a qué responde el uso muscular? A la elongación. No se olviden de eso, ya responde a la estiramiento o elongación. Y estos van a mediar un reflejo que es el reflejo miotático, ¿no? Como está ahí. Esto es la base del examen físico, ¿no? Dentro del examen físico hay un apartado para reflejos. Entonces, ¿qué hacemos cuando percutimos con el martillo? Lo que hacemos es estimular al uso muscular y por eso se genera un reflejo, ¿ya? El reflejo miotático. Y el órgano tendinoso de Golgi, miren ahí, está en el tendón. ¿Y a qué responde? A la tensión. Es por eso que cuando tú cargas un objeto que es demasiado pesado, lo sueltas. ¿No te has percatado? Capta algo que es demasiado pesado y lo sueltas. ¿Por qué? Porque la tensión, ¿no? Genera un feedback negativo y hace que se relaje las fibras musculares, ¿no? Que van a favor del movimiento. Y se produce el reflejo miotático inverso, ¿no? ¿Por qué es inverso? Porque aquí lo que haces, ¿qué cosa es? Estimular el órgano tendinoso de Golgi. ¿Y qué es lo que generas? Generas que se relaje, ¿no? En vez de contraerse, al contrario, se relaje, por eso que sueltas, ¿no? Sensibilidad térmica, ¿no? Los termorreceptores, tenemos tipos de receptores, por ejemplo, que reaccionan al frío, al calor. Ojo, el frío produce dolor y el calor produce dolor también. Entonces, estos van a ser terminaciones desnudas, ¿no? Algunos dicen que están asociados también los corpúsculos de Krauss, ¿no? Los bulbos de Krauss, ¿ya? Estos se van a situar pues en la piel y también tienen una ligera adaptación de acuerdo al rango de temperatura entre 20 a 40 centígrados, no grados centígrados. La transducción de la señal, ¿no? Va a depender pues de los cambios que se van a producir de temperatura, ¿no? La velocidad del cambio. Ya los receptores para el frío son 4 a 10 veces más, ¿no? Se encuentran en este caso. Y la vía que va a llevar la información generalmente puede ser las fibras A delta, ¿ya? Y van a ir por la vía anterolateral, ¿no? Ahora, la sensibilidad del calor. El receptor de calor, sobre todo, va a ser más sensible entre 20 a 47, 45 grados, ¿ya? La máxima sensibilidad se va a dar entre 35 y 40 grados. Distribución. Los receptores del calor se transmiten por fibras tipo C. Estos se van a distribuir de la siguiente manera, miren. En la mejilla, en el dorso de la mano y en el brazo tenemos en promedio 2 por cada centímetro cuadrado. En la palma de la mano, antebrazo y espalda, ¿cuántos hay? Hay 1 centímetro. Por lo tanto, cuando tú quieres sentir calor,
no le vas a poner la palma de la mano en la frente a un niño, ¿no? Sino que le pones el dorso, porque ahí hay más cantidad de receptores para el calor. La sensibilidad al frío, en este caso, el receptor del frío, ¿no? Va a reaccionar entre 10 a 40 grados, pero su mayor, digamos, sensibilidad es entre los 15 y los 20 grados. Y la distribución, bueno, dependiendo, pues receptores van a poder ser transmitidas la información por fibras A delta o tipo C, ¿no? En los labios, mira, tenemos una gran concentración, por eso que los labios son bien sensibles al frío, ¿no? A diferencia de los dedos, por ejemplo. Entonces, ahí están, ¿no? Tanto para el frío como el calor. Cuando el frío va a producir dolor, cuando ya la temperatura empiece a bajar, ¿no? De 15 hacia abajo. Y cuando el calor va a producir dolor, cuando la temperatura supera los 45 grados, ¿no? En general, hacia arriba ya. Las vías, entonces tenemos dos grandes vías, la vía dorsal lemnisco-medial y la vía anterolateral. Entonces, estas dos vías se caracterizan por lo siguiente. Es por la decusación, ¿ya? La vía dorsal lemnisco-medial, ¿ya? Estas neuronas, ¿dónde decusan? Decusa a nivel de los núcleos gracílico cuneiforme, en el bulbo raquídeo. En cambio, la vía anterolateral decusa en la médula espinal. Y el resto es igualito, llegan al tálamo, del tálamo a la corteza, ¿no? Llegan al tálamo, del tálamo a la corteza. Y aquí pueden ver, por ejemplo, ¿no? Miren, esta que cruza en la médula, ¿quién será? La vía anterolateral. Ahí están las terminaciones nerviosas libres que llevan la información de dolor. Por ejemplo, aquí tenemos también algunos que captan la información, por ejemplo, térmica, ¿no? En cambio, quienes van por la vía dorsal lemnisco-medial, por ejemplo, corpúsculos de Pacini, ¿no? Que captan presión, vibración, y el uso muscular, por ejemplo, ¿no? También viaja por ahí. Entonces tenemos las dos vías, ¿no? La primera, dorsal lemnisco-medial, tiene algunas características, es bien rápida, ¿no? Porque por ahí van fibras mielinizadas, ¿ya? Esta tiene una orientación espacial, ¿no? Es bien alta su orientación, la información se transmite así, bien fidedigna. Y bueno, ellos van a responder a cambios finos, ¿no? La intensidad de qué, del tacto, sensaciones sinestésicas, también de presión, ¿no? En cambio, el espino talámico anterolateral, ya estas fibras mielinizadas son más pequeñas, ¿no? Su grado de mielinización es menor, ya su orientación espacial es mucho menor, la información sensorial, en este caso no va a ser transmitida con tanta fidelidad y son ya más burdas, ¿no? Sensaciones más burdas. Su localización también es menos exacta, ¿no? ¿Y qué se transmite por ahí? Frío, calor, dolor, el cosquilleo, la comezón, las sensaciones sexuales se van a transmitir por la vía espinotalámica anterior. Las vías somatosensitivas entonces, en síntesis, ¿no? Ya lo habíamos observado, bien sencillas. Y luego tenemos la corteza somatosensitiva, ¿no? La corteza somatosensitiva, en este caso, van a ser, si acá tenemos la cisura de Rolando, ¿no? La sensibilidad va a ser hacia atrás, o sea, tenemos ahí dos áreas, ¿no? Área somatosensitiva primaria, ¿no? La secundaria y la asociativa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? El área somatosensitiva primaria, ¿ya? 3, 1, 2, esas áreas de Brodmann, las áreas 3, 1, 2. Y la área somatosensitiva secundaria, ¿ya? Que está más que todo relacionado ya asociativa, ¿no? Y el homúnculo, recuerda el homúnculo, ¿no? ¿Por qué crees que el homúnculo tiene la mano tan grande, los labios tan grandes, la lengua tan grande? Porque así como tenemos zonas donde hay mayor cantidad de receptores, ¿no? Por tener mayor cantidad de receptores también tienen mayor área de cerebro, mayor área, ¿sí? Entonces por eso que se dibuja de esa manera, ¿no? Entonces hasta ahí sensibilidad. Hablamos de, ¿no? Una pequeña, ¿no? Remembranza del libro Besant Taylor dice: en el mismo instante que ese sorbo de té mezclado con sabor a pastel tocó mi paladar, el recuerdo se hizo presente. Miren, ¿eh? Un recuerdo que fue estimulado en este caso por un sabor, ¿no? Era el mismo sabor de aquella magdalena que mi tía me daba todos los sábados por la mañana. Tan pronto como reconocí el sabor, miren, apareció, ¿no? Recuerdos, ¿no? La casa gris, su fachada. Entonces, en pocas palabras, miren la relación que tiene un olor con un recuerdo, ¿sí? Y con una reacción, ¿no? Una emoción, ¿ya? Los receptores gustativos, ¿no? Son quimioreceptores, no se olviden.
Estos responden a las sustancias que se van a disolver pues en la saliva, en la boca, ¿no? Estos receptores se van a encontrar en botones gustativos, ¿no? Estos van a estar formados, ¿no? Por 50 células epiteliales y esas donde van a estar estos botones gustativos. No, ojo, no solo en la lengua. ¿Alguna vez has tomado un jarabe amargo? ¿Dónde lo has sentido el amargo? Casi por atrás, ¿no? Casi por la parte de la faringe ya. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos, pues, ¿no? En las paredes, también en la epiglotis, en el paladar, en la faringe, ¿no? Y bueno, cada uno tiene una cantidad más o menos de 10.000 botones gustativos, ¿no? Ahora miren este receptor, miren. Se caracteriza por lo siguiente, tiene un poro, ¿ya? En este poro hay microvellosidades. Y esta que está en moradito vendría a ser el receptor. Las que están al costado de él son células en sostén. Y esta célula basal se encarga de ir reponiendo. ¿Alguna vez te has quemado la lengua? Ya. ¿Sí o no que has sentido unas horas en las cuales no has percibido los sabores, ¿no? Con un poco de dificultad. Claro. Pero pasa un día y ya, nuevamente recuperaste. ¿Por qué? Porque esos receptores que están dañados, ¿no? Se van a recambiar, ¿no? Gracias a estas células basales. ¿Ya? Entonces, cada yema gustativa, ¿no? Tiene 4 tipos de células, ¿ya? Células basales, células oscuras, células claras y las células intermedias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos los tipos de papilas, ¿ya? Papila foliácea, caliciforme y fungiforme, que de acuerdo a su distribución, las caliciformes se encuentran atrás, las fungiformes bien adelante y las foliáceas se encuentran también en los laterales. Y tenemos otro tipo, que es la filiforme, que no lo he puesto aquí, pero esa filiforme, ¿no? Son las más numerosas, pero no tienen botones gustativos, o sea, no tiene función en cuanto a lo que es la quimio percepción, ¿no? ¿Y cuáles son las modalidades básicas, no? Tenemos las modalidades básicas que están en esa lengua, que son 5. Tenemos el dulce, ¿no? El dulce lo captamos en la punta de la lengua, ¿no? Por ejemplo, ahí se capta la glucosa. Tenemos el umami. El umami está relacionado con el glutamato monosódico, o sea, el Ajinomoto. Y también lo captamos en la parte de adelante o en la parte un poquito más posterior donde está el puntero. Tenemos el salado, ¿no? Que está también casi en los laterales, ¿ya? Tenemos el ácido o agrio, ¿ya? Sobre todo va a captar el protón, ¿no? A las H, al ion, ¿no? Hidrogenión. Y el amargo, que es en la parte posterior, ¿no? ¿Qué sustancias se sienten como amargo? Los venenos, ojo, los venenos. Por eso que se dice que el amargo es más que todo un sentido de protección, ¿no? Porque todos los venenos transducen como amargos, ¿ya? Y tenemos un umbral gustativo, ¿no? Ya que no todos van a responder a la misma concentración. Por ejemplo, ¿no? Miren, para poder responder al dulce, ¿no? Yo necesito una concentración umbral, miren, de 10.000 milimoles por litro. Para el salado, 2.000. Es por eso que tú puedes, por ejemplo, si en un vaso de gaseosa te ponen una gota de veneno, tú lo puedes percibir como amargo, ¿no? Porque necesitas poquísimo. En cambio, por ejemplo, tú puedes comer cuando vas al cine, ¿no? Tu cancha, ¿no? Con bastante sal y sigues comiendo, ¿no? Porque la concentración, ¿no? Es más o menos regular, pues, ¿no? Antes que se produzca, bueno, el sobrepase ese umbral, ¿no? Transducción de la señal, ¿no? Entonces necesito que la sustancia se disuelva en la saliva, ¿no? Y así va a llegar al poro. Y esta va a reaccionar con receptores de membrana, que son proteínas, ¿no? Algunas asociadas a proteína G como la glucina, ¿ya? Y otros asociados a canales iónicos. Entonces lo vamos a ir viendo mejor en un... Ahí está, ¿no? Del dulce, miren el dulce, por ejemplo. ¿Cómo transduce? Está la glucosa, ¿ya? La glucosa va a ser captada por un receptor acoplado a proteína G. Esta proteína G lo que hace es activar una cascada, ¿no? De segundos mensajeros mediados por el AMP cíclico que activa proteína quinasa A y esto va a ocasionar que se cierre un canal de potasio. Como se cierra un canal de potasio, aumenta la concentración de potasio. Como aumenta un ion positivo, ¿eso qué hace? Despolariza la membrana y abre canales de calcio voltaje dependientes. Entra calcio y si entra calcio se produce la exocitosis de glutamato. En el amargo, por ejemplo, miren, tenemos varios estímulos, ¿ya? Amargo, que puede bloquear un canal de potasio, pasa lo mismo, ¿no? Si se bloquea un canal de potasio ya no sale potasio y el potasio despolariza la membrana, abre canales de calcio voltaje dependientes. Pero también tenemos el mecanismo mediado por gusducina. La gusducina es una proteína G,
ya asociada a mecanismo de fosfodiesterasa, ¿ya? Entonces esta fosfodiesterasa lo que hace es disminuir el AMP cíclico, y esa disminución de AMP cíclico lo que lleva es a despolarización de la membrana, ¿no? Y otros estímulos amargos pueden estimular fosfolipasa C. La fosfolipasa C también, ¿no?, aumenta el calcio intracelular, ¿no?, mediado por el IP3, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, yo voy a tener aumento, ¿no?, de calcio intracelular, tanto por fuera, ¿no?, como por aquel procedente del retículo sarcoplasmático. Y así se despolariza y se da la exocitosis. El umami. El umami es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque está relacionado al glutamato, ¿no? Glutamato monosódico. Es generalmente un canal, ¿no? Es un canal que va a permitir, pues, el ingreso tanto de iones calcio como iones sodio. Estos iones despolarizan la membrana, abre canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? Y lo que hace, pues, es que el calcio, ¿no?, va a ir a favor de la exocitosis, ¿no?, el transmisor. Tenemos la transducción del sabor salado y agrio, ¿no?, de la siguiente manera. Miren aquí en la lámina. Ahí tenemos el estímulo salado, es porque yo capto el ion sodio, ¿no? El sodio entra. El sodio de por sí despolariza cualquier membrana. Al despolarizar, abre canales de calcio voltaje dependientes y se da la exocitosis. Pero también vamos a ver que el estímulo agrio lo que hace es bloquear un canal de potasio o también producir el ingreso del ion hidrogenión, ¿no?, el protón, ingresa. Como es positivo aquí y al bloquear yo un canal de potasio también acumulo ion positivo, eso despolariza la membrana, abre canales de calcio voltaje dependientes y se da la exocitosis. Entonces, las vías centrales del gusto, ¿ya? ¿No? Ya sabemos cuál es el neurotransmisor que se libera, pero también son 3 pares craneales los que llevan la información gustativa: el séptimo, el noveno y el décimo, ¿ya? Ellos van a dividirse, ¿no? La parte más anterior de la lengua, el séptimo; la parte más posterior, el noveno, ¿no?, y la faringe y pilotis, el décimo. Y luego llega el bulbo, ¿no?, al tálamo y a la corteza gustativa primaria, a la 43 de... Que mejor lo vemos en este gráfico, miren aquí. Ahí están, ¿no? Los 3 pares craneales llevan la información, ¿no?, a través de sus nervios hacia sus ganglios, porque acuérdate que la información sensitiva la lleva una neurona pseudounipolar, ¿no? Ahí está su cabecita. Esta información llega al núcleo del tracto solitario, ¿no?, área gustatoria, y desde aquí llega al tálamo, ¿no?, al núcleo ventroposteromedial del tálamo, y luego hacia el córtex, ya a la corteza gustativa, ¿no?, al opérculo insulofrontal. Pero también desde el núcleo del tracto solitario la información puede ir a los núcleos vulvares para el control de la salivación, ¿no? Es por eso que tú, al sentir, ¿no?, las sustancias, la glucosa o la sal, se produce salivación y secreción gástrica. También puede ir la información al hipotálamo para regular lo que es la hambre y la saciedad, y también hacia el sistema límbico, ¿no? Eso es lo que vimos en el inicio, ¿no?, en la introducción, ¿ya? Porque genera una respuesta afectiva, ¿no?, de placer. En síntesis, ¿no?, toda la vía. Hablemos del olfato. El olfato en sí, para que tengan una idea, ¿no? Miren, más o menos el, el, una gran proporción, ¿ya?, del genoma de muchos eucariotas, ¿sí?, va a estar solamente dedicada a codificar proteínas de membrana de los receptores olfatorios, o sea, una gran cantidad, ¿ya? Entonces, más o menos los 1000 genes, ¿no?, que hay en el genoma mamífero relacionado con los receptores olfatorios van a estar asociados, ¿no?, a una familia de genes mucho más grandes. Ahora, estos receptores olfatorios se encuentran donde, en la mucosa olfatoria, ¿ya? Son de adaptación intermedia. Estos también son quimiorreceptores, más o menos unos 10 a 20 millones de células, ¿ya? ¿Qué tipo de celulares voy a encontrar? Las neuronas, estas, ojo, a diferencia de los otros mecanismos, de otros receptores de los sentidos, estos son neuronas olfatorias, ¿ya? También hay células que secretan moco, ¿no? Y hay células germinales. Ojo, aquí voy a encontrar nichos de neuroblastos, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, la producción de moco se va a llevar a cabo en la glándula de Bowman, ¿ya? Desde ahí son células que se encuentran ahí recubriendo, ¿no?, como una glándula. Y esta es la que proporciona, pues, el moco es el medio iónico, ¿no?, y molecular adecuado para poder detectar un olor.
Entonces a contener pues a las proteínas solubles, ¿no? Que captan los odorantes, ¿no? Y los receptores olfatorios se van a encontrar ahí sumergidos en ese moco, ¿ya? Para poder captar los odorantes y transmitirlos, ¿ven? Sí, esto que estoy señalando acá es la neurona olfatoria. Entonces, estos receptores odorantes, mira, son proteínas transmembranas, ¿ya? Atraviesan 7 veces la membrana. Por eso que se dice que su mecanismo de acción está asociado a proteína G, ¿ya? Cada una de estas ¿no? neuronas sensitivas, ¿no? Responde a odorantes. Entonces ahí están, por ejemplo, miren, esto que está sumergido en el moco, ahí encuentro los receptores. Ellos van a captar las moléculas odorantes. Como está asociado a una proteína G, la proteína G-OLF, ¿ya? Esta proteína G lo que hace es aumentar las cantidades de AMP cíclico. Esto lo que ocasiona es la apertura de canales de sodio, de calcio, que este ingreso lo que va a hacer es despolarizar pues a la membrana, ¿ya? Y ocasionar la transmisión del impulso. Y esta transmisión de impulso se va miren, esta receptora se despolarizó por un odorante. Y esto va a ser una sinapsis con las células mitrales que se encuentran en el bulbo. Estas son las células mitrales. Estas son las células granulares y estas son las células periglomerulares, que lo vamos a ver en esta. Ahí está, miren. Y cada una, por ejemplo, miren, las células mitrales tienen una función más que todo excitatoria. Las granulares, ¿ya? Son GABAérgicas, ¿ya? Si son GABAérgicas, son inhibitorias. Igual de aquí, las periglomerulares son GABAérgicas, ¿ya? Y lo que les decía desde el comienzo, ¿no? Aquí vamos a encontrar neurogénesis, que quiere decir regeneración. Y la vía olfatoria, hay algo muy interesante, ¿no? En algunos animales pueden captar feromonas, ¿no? Que están disueltas en los olores, gracias a que tienen este órgano vómero nasal. Y este órgano vómero nasal en animales, ¿no? La información viaja hacia la amígdala y al hipotálamo para poder saber cuándo la hembra está en celo, ¿no? En cambio, nuestra información que baja por las células mitrales tiene varios lugares donde puede llegar la información. Pero si se dan cuenta, miren, todos estos lugares son corteza, pero no ha pasado por el tálamo. Entonces, moraleja, uno de los sentidos que la información no pasa por el tálamo es el sentido del olfato, ¿ya? En cambio, en su lugar van a áreas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la corteza piriforme, la amígdala, ¿no? La corteza entorrinal. Después recién viajan, ¿no? Y algunas vías llegan al tálamo, ¿no? Para nuevamente llegar al hipotálamo y ejercer su acción. Igualmente, otras van al córtex frontal, ¿ya? Para ir hacia el área orbitofrontal. Córtex olfatorio, entonces miren, tengo los núcleos olfatorios anteriores. Estos se relacionan con la coordinación, ¿ya? Desde el córtex olfatorio contralateral. Aquí vamos a encontrar la relación con la memoria, ya transferencia de memoria de un lado al otro. El córtex piriforme ya es el que se proyecta al lóbulo frontal. Aquí se lleva a cabo la discriminación, ¿ya? La discriminación y percepción. Y tengo el tubérculo olfatorio, ¿no? Cuyas proyecciones no olfatorias van al lóbulo temporal, ¿no? Eso se va a relacionar con la parte límbica. La amígdala, pues, ¿no? Esta es la que está relacionada con las respuestas emocionales. Y tengo la corteza entorrinal transicional. Ahí está la memoria olfativa, ¿no? Es para que se den cuenta, miren. Desde aquí, como pasa, pues, hasta la estría olfatoria, ¿no? De ahí ya llega, pues, a estructuras del hipotálamo, ¿sí? Al mismo tronco, ¿sí? Para poder regular las distintas funciones. Y existen también vías aferentes, que más que todo tienen una acción depresora, ¿ya? Y estas provienen pues de 3 lugares, ¿no? Vienen de los núcleos de la rama horizontal de la banda diagonal, núcleos que vienen de la parte olfatoria, ¿no? Del núcleo anterior olfatorio y también del núcleo anterior olfatorio contralateral, ¿ya? ¿Y dónde va esa información de salida? Esa información de salida va hacia las células granulosas y periglomerulares. ¿Se acuerdan que hace rato vimos una lámina que estas células eran inhibitorias? Ya. Esa es la función que tienen, depresor. Sentido de la visión. Entonces, un poco de anatomía, ¿no? Para recordar algunas estructuras.
Es el globo ocular, ¿ya? Desde afuera hacia adentro tengo esta capa, ¿no? Que es la córnea. Posterior a la córnea tengo el humor acuoso, ¿no? Esta estructura que ven aquí es el iris, ¿ya? Y entre ellas forma un diafragma que se llama la pupila. Por detrás tengo los procesos ciliares, los músculos ciliares. Tengo las zónulas de zinc, que son estos ligamentos que estoy señalando, que fijan al cristalino. Y por detrás del cristalino tengo el humor vítreo. Aquí voy a tener la capa esclerótica y la retina, ¿ya? Y esto que es el nervio óptico. Aquí, solamente para que vean ya más al detalle, ¿no? Esto es el iris, con sus dos tipos de fibras, sus fibras circulares y sus fibras radiales. Tengo el cristalino, ¿no? Fijado por las células de zinc, y estos son los músculos ciliares. Aquí tengo las trabéculas y el canal de Schlenk, que es donde se reabsorbe, ¿no? El humor acuoso, ¿ya? Un poco de óptica, ¿sí? Miren cómo dependiendo de la angulación de cómo la luz atraviesa un lente, por ejemplo, si es de manera perpendicular sigue su camino, pero si hay una cierta angulación ya se da un cambio, ¿no? En cuanto a el paso de la luz. Y esto es muy importante cuando hablamos de los lentes, ¿no? Porque tenemos lentes cóncavos y lentes convexos. ¿Qué diferencia hay? Que los lentes cóncavos lo que hacen es divergen los haces luminosos, los divergen. Perdón, sí, los divergen, los abren. En cambio, un lente convexo lo que hace es converger los rayos en un punto focal, ¿sí? Entonces esa es la primera importancia, ya que tienen que tenerlo claro. ¿Y esto por qué les digo? Pues miren, cuanto más gordo, ¿no? es un lente, va a poder converger, ¿ya? las haces luminosos en un punto focal más cercano. O sea, cuando un lente es mucho más gordito, es más potente. Por eso tiene más dioptrías. La dioptría es la potencia del lente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Miren aquí. Esto es el cristalino, ¿ya? Como para hacer un ejemplo, ¿no? El cristalino. Si tú observas una imagen, en tu retina la imagen se forma así, por lo que les había mencionado, ¿no? Miren, este haz luminoso que lleva la información de esta parte de la imagen va así, y el otro también. Por eso que la imagen se forma de cabeza. Pero pregunto, ¿ustedes ven las cosas de cabeza? No, porque ¿dónde se endereza la imagen? ¿Dónde se revierte la imagen? En la corteza, no se olviden, la imagen se revierte en la corteza, es por eso que vemos tal cual. Entonces, según esto, vamos a tener lo siguiente, el hométrope. El hométrope es aquella persona que forma la imagen en la retina. Esto es la retina. Entonces, todos los haces luminosos, ¿dónde se forma la imagen? En la retina. Cuando hablamos de hipermetropía, cuando el punto, ¿no? El punto focal está por detrás de la retina. ¿Y por qué creen que el punto se ha ido tan lejos de la retina? Porque los lentes son menos potentes, ¿ya? O sea, este conjunto de lentes que tiene esta persona tiene baja potencia, por eso que el punto focal se va más allá, ¿ya? ¿Se entiende? O también, si se dan cuenta, este globo ocular es más pequeño que este, ¿no? Por eso el punto se fue más atrás. En cambio, en un miope, miren el miope todo lo contrario, miren dónde forma el punto focal, lo forma antes de la retina. ¿Y por qué lo forma antes de la retina? Porque su conjunto de lentes, ¿no? de este ojo, es muy potente. Entonces, como tiene más potencia, forma el punto focal más cerca a los lentes, ¿ya? Y otra cosa que se dan cuenta, miren este ojo del miope, este globo ocular es mucho más grande, ¿no? Esas son las dos características que tienen que tener en cuenta entre la hipermétrope y el miope. Es lo mismo, ¿no? Lo que les había mencionado. Miren cómo se forma la imagen, ¿no? Cómo se corrige la imagen, ¿no? Por ejemplo, miren, en el hipermétrope. ¿Qué les dije del hipermétrope? ¿No? El donde forma la imagen, por detrás. ¿Por qué creen que lo forma por detrás? Porque sus lentes de este hipermétrope, ¿no? Sus lentes son de baja potencia. Entonces, como son de baja potencia, ¿cómo lo ayudo? Con un lente convexo. Pues le pongo un lente convexo para darle potencia. Entonces, como ya le di un lente convexo, el punto se forma en la retina. En cambio,
en el miope al contrario, sus lentes del miope son muy potentes, por eso que la imagen se forma delante. ¿Yo qué debo hacer? Bajarle esa potencia. ¿Cómo le bajo la potencia? Con lentes cóncavos. Los lentes cóncavos divergen los haces luminosos y hacen que la imagen se forme nuevamente en la retina. Entonces el ojo humano, comparado con una cámara fotográfica, bueno, tiene un sistema de lentes, tiene un diafragma que es la pupila, una placa sensible, la retina, y tiene una cámara oscura, ¿no? Entonces los sistemas de lentes que se forman son en las interfaces, ¿no? ¿Cuál es la primera interfase? Aire-córnea. La segunda es córnea-humor acuoso. La tercera es humor acuoso con cara anterior de cristalino. Y la última es cara posterior de cristalino con humor vítreo. En cada una de esas interfaces es un lente. La pupila, ¿no? La pupila va a ser el diafragma, ¿no? Que va a regular el ingreso de la luz, ¿no? Ojo, la pupila es un espacio, ¿ya? No es un órgano, nada, es un espacio, nada más, que se modifica por la contracción o relajación de los músculos ciliares. Y en esto, para que se den cuenta, miren, de todos los lentes que tenemos, ¿cuál es el más potente? Miren, sus dioptrías. ¿Quién? El cristalino, ¿ya? ¿Y por qué el cristalino? Porque el cristalino es el que va a producir o el que va a cambiar de forma. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el cristalino flaquito, que tiene baja dioptría, o gordito, ¿no? Que es más potente. El iris, ¿no? Es una formación pigmentada en la que da el color, ¿no? A los ojos, ¿ya? Entonces tiene dos tipos de fibras. Tiene fibras circulares. Estas fibras circulares, su contracción va a producir miosis y está inervado por el parasimpático. Tiene fibras radiales, ¿no? Y la contracción de las fibras radiales produce midriasis y está inervado por el. Y en esto, ¿no? Para que vean la doble inervación, ¿no? Del simpático y a través desde el mesencéfalo, ¿no? El núcleo de Edinger-Westphal, ¿ya? La vía parasimpática, ¿no? Parasimpática y simpática. Ahora, miren aquí. Este cristalino les dije, ¿no? Que cambia de forma. Cuando está delgadito y cuando está gordito. Miren, si yo tengo un punto lejano, ¿no? Más de 8 metros, el cristalino está flaquito. ¿Por qué? Para que la imagen se forme en la retina. Pero en cambio, si yo tengo un punto bien cerquita al ojo, ¿no? Un punto bien cercano al ojo, el cristalino inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Engorda. ¿Y por qué? Para darle más potencia y formar la imagen en la retina. Así es como cambia de forma el cristalino. Y eso se da gracias a los músculos ciliares, ¿no? Porque los músculos ciliares se contraen, si se contraen, el cristalino ¡pum!, se ensancha. Ya que el cristalino es como una cápsula de goma, ¿no? Si yo lo estiro, se pone flaquito. Si no tiene tensión, ¡pum!, se engorda, se forma su estado basal, ¿no? Por eso, cuando no tiene tensión, ¡pum!, se engorda. En cambio, cuando se relajan las fibras de los músculos ciliares, ¡pum!, engorda. Para visión de cerca, para visión lejana. La retina, ¿no? Es una estructura formada por 10 capas. Ahí están los receptores. Estas capas van a tener, pues, células que lo van a conformar, ¿no? Entonces tengo los dos receptores, tengo los conos y los bastones, ¿no? En mayor cantidad tengo bastones. Y las células ganglionares, ¿no? Que están en la misma cantidad que las fibras nerviosas. Entonces, moraleja, las células ganglionares o el axón de las células ganglionares forman lo que es el nervio óptico, ¿ya? Y ahí están pues las capas de la retina, ¿no? Capa 1 que contiene melanina, la capa 2 donde están los fotorreceptores, la capa 3 que se le denomina membrana limitante externa, ya más que todo porque ahí hay uniones intercelulares, ¿no? La capa nuclear o granular externa están los núcleos de los fotorreceptores, la plexiforme externa que es donde se encuentran sinapsis ya entre las fotorreceptores y las bipolares y las horizontales, la nuclear interna. Ahí vamos a encontrar los núcleos de las células bipolares, ¿no? Es la siguiente célula después de las fotorreceptoras. Y la capa plexiforme interna, donde hay la conexión sináptica de las bipolares, las amacrinas y las ganglionares. La capa de células ganglionares, ¿no? Las fibras del nervio óptico, ¿no? Que son los axones de las células ganglionares, y la limitante interna, ¿no? 10 capas. Y ahí están, ¿ya? Ahí están las 10 capas de la retina, ¿no? Miren,
La luz, el puntero, imagínense que el puntero es la luz. La luz tiene que atravesar todas las capas de la retina y llegar a los fotorreceptores. Ellos captan la información, la pasan a la bipolar y de la bipolar a la ganglionar y aquí se produce un potencial de acción que se transmite. Y tengo pues células de sostén, ¿no? Que son las células de Müller, pero también tengo células horizontales y células amacrinas, ¿no? Que tienen función inhibitoria. Fotorreceptores, ahí están, un típico cono, ¿ya? Y estos van a estar asociados pues a células bipolares, ¿no? Tengo conos, ¿ya? Como el naranja y tengo los bastones. Hay una diferencia entre la retina periférica y la retina central. En la periférica, mira, yo tengo varios fotorreceptores que hacen sinapsis con células bipolares, pero al final todas estas solamente hacen sinapsis con una célula ganglionar, a diferencia del centro, que es la fovea, porque la fovea se denomina el área de mayor agudeza visual porque ahí la sinapsis es 1 a 1, ¿ya? La mácula y punto ciego. No es la mácula, en este caso es esta mancha, y en el centro de la mancha yo tengo la fovea, y en la fovea es la mayor concentración de conos, ¿ya? Por eso es la mayor zona de agudeza visual. En cambio el punto ciego, ahí es donde nace el nervio óptico, ahí no hay ni cono ni bastones, por eso que se le denomina a esa región el punto ciego. Entonces aquí, para que lo vean mejor, ¿ves? Son puras fibras nada más, aquí no hay receptores, aquí no vemos. ¿Y cómo puedo darme cuenta del punto ciego? ¿No? Con un pequeño papel pongo un punto y una cruz, ¿no? A una determinada distancia. Con un solo ojo, viendo el puntito, debo ver la cruz. Si yo voy moviendo el papel, ¿no? Hacia la persona, ¿ya? Se va a desaparecer pues la cruz. El espectro electromagnético, ¿no? Miren, de todo el espectro electromagnético que va desde los rayos gamma hasta los rayos X, ¿no? Los ultravioletas, rayos infrarrojos, ¿no? Solo un espectro pequeño es visible, que va entre los 380 a 750. Entonces, en ese espectro de luz, yo voy a tener tanto la visión de los bastones, ¿no? Y de los conos, ¿ya? Los bastones tienen su pigmento, que es la rodopsina, y los conos también, que es la conopsina, ¿ya? Y miren los colores que yo voy a ver, tanto es el azul, tanto es el verde y el rojo. La transducción de la señal, miren cómo esta luz va a llegar a estas membranas de los conos y bastones y ahí voy a encontrar al receptor, ¿ya? Que es el que tiene, en este caso, la rodopsina, y dentro de la rodopsina está. Entonces es este retinal, ¿no? Que va a sufrir una transformación, ¿ya? En sí es retinal, pero de todas esas transformaciones, ¿no? De la rodopsina, que es el pigmento, a mí lo que me va a interesar es la meta-rodopsina 2. De esta lámina solo recuerden meta-rodopsina 2, porque es la que va a tener más tiempo, es la que va a transformar pues al transretinal, ¿no? Y luego, ¿no? Que la luz llega a esta rodopsina y cambia la estructura del retinal, se va a producir la activación de la transducina, que es la proteína G, ¿ya? Esa transducina lo que hace es transformar, ¿no? A este GMP cíclico, ¿sí? Al sacarlo, miren, el GMP cíclico, su función normal, lo que hace es cerrar un canal para el sodio, pero al metabolizarlo por esta fosfodiesterasa, lo que hace es abrir el canal, ¿no? Ya no hay quien lo cierre, entonces se queda abierto, pues, ¿ya? Entonces miren lo que pasa, ¿no? En la oscuridad, ¿sí? En la oscuridad, estos bastones, ¿ya? Van a estar despolarizados, ¿sí? O sea, cuando hay luz, perdón, cuando hay baja cantidad de luz, se va a producir despolarización en los bastones, ¿sí? Entonces va a haber alta transmisión, ¿no? Se va a descargar glutamato, a diferencia de cuando hay luz, ¿no? Cuando hay luz, al contrario, cuando hay luz estoy hiperpolarizado,
porque cuando hay luz se va a cerrar el canal, ¿sí? Entonces, canal cerrado, no entra ningún ion, pues si no entra el sodio no se despolariza, por eso que hay hiperpolarización. Entonces, en los conos y los bastones no existe, ojo, potencial de acción, solo hay potencial receptor y este se transmite, ¿no?, hacia la célula ganglionar, que es la que recién produce potencial de acción. Entonces hay una conducción electrotónica, ¿no? Ya habíamos dicho eso. La conducción electrotónica se caracteriza por lo siguiente: son potenciales regionales, ¿ya? Estos no siguen la ley del todo o nada. ¿Y cómo se van a diferenciar de un potencial de acción? Porque son fenómenos locales, no se propagan, son subumbrales, son pasivos y son sumables en tiempo y espacio. Entonces tenemos las células ganglionares, ¿no? Vamos a tenerlas, estas van a transmitir potencial de acción, ¿ya? Pueden ser encendidas o apagadas. Existen una clasificación en la cual en animales se ha visto que hay de tres tipos, ¿no? PWXY, de acuerdo a si detectan movimiento, color o variaciones de la intensidad. Pero vamos a ver también que las células ganglionares también se pueden dividir de esta manera: tipo M y tipo P. Las tipo M son en mayor porcentaje, 10%, pero captan movimiento, ¿sí? O sea, responden a objetos grandes en movimiento, son bien rápidas, ellos responden con potenciales de acción transitorio, tienen alta sensibilidad, ¿no? Y tienen un gran campo receptivo. En cambio, las parvo, que son las más abundantes, ellas responden a forma, detalle y color, ¿ya? Son más pequeñas y más numerosas, son más lentas, tienen un campo receptivo más pequeño, ¿no? Como aquí. Y estas células ganglionares, miren cómo tengo ¿no?, en la capa de la retina, y desde ahí esa misma distribución de células ganglionares tipo parvo y magno se van a seguir a nivel de los cuerpos geniculados, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, el estrato magno celular en menor porcentaje y el parvo celular, y de la misma manera se transmite la corteza, ¿ya? Y la vía visual, entonces, en síntesis, ¿no? ¿Dónde empieza toda la vía visual? En los nervios ópticos, ¿no? De ahí va el quiasma óptico, que es donde se entrecruzan las fibras de las retinas nasales, ojo. Luego pasa y del quiasma, ¿no? Yo tengo las cintillas ópticas, ¿ya? O tracto óptico. Y luego desde aquí llegan a los cuerpos geniculados laterales y desde ahí se desprenden las radiaciones ópticas que llegan a la, ¿no? Como en este gráfico, miren. ¿Quién cruza el quiasma? Las fibras de la retina nasal, ¿no? Miren, la retina nasal cruza, ¿ya? Y estas llegan pues hacia los cuerpos geniculados laterales y de ahí por las radiaciones ópticas a la corteza visual primaria, que es área 17. Y ahí está el córtex visual, ¿no? Primario, ¿no? Y el secundario, ¿no? Área 17, área 18, ¿no? 18, 19. Alteraciones campimétricas, miren. Aquí tengo ojo derecho, ojo izquierdo. Si yo tengo una sección del nervio óptico del ojo derecho, yo no voy a ver el campo visual del lado derecho, por eso se pinta de azul. Si yo tengo una lesión en el quiasma, miren el quiasma, ¿qué estoy cortando? Corto fibras de la retina nasal de un lado y de la retina nasal del otro. Algo muy interesante, miren. En este campo visual, la retina nasal ve el campo temporal y la retina temporal ve el campo nasal. Por ejemplo, entonces, si yo tengo una lesión aquí, mi retina nasal, ¿qué no va a ver? El lado temporal, por eso se pinta. Lo que no ve, se pinta. Y en el otro lado, tengo mi retina nasal del lado derecho, que no ve el temporal, ¿no? Por eso se pinta. A esto se conoce como hemianopsia bitemporal, ¿ya? O hemianopsia heterónima, ¿ya? Si la lesión es por detrás del quiasma óptico, yo voy a tener otro tipo de hemianopsia, que es hemianopsia homónima, ¿ya? Ahí está, miren, homónima, hemianopsia homónima, ¿ya? Y ya las lesiones que son posteriores, ¿no?, en las radiaciones, ya son cuadrantonopsias. Radiaciones y corteza son cuadrantonopsia. ¿De qué va a depender qué tipo de cuadrantonopsia? Es que cuando es en la corteza se respeta la mácula. Ya, la mácula se respeta.
por eso que no se pinta. Y si yo tengo una lesión, ¿no? Por ejemplo aquí, una lesión en el superior, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que la imagen, ¿dónde se invierte la imagen? La imagen se invierte en la corteza. Entonces, si acá hay una lesión superior, es porque yo no veo la parte inferior. Pues, una lesión inferior es porque yo no veo la parte superior. Sentido. Entonces, en la audición, pues el sistema auditivo nos pone en contacto ya con el medio externo, ¿sí? Con el mundo que nos rodea. Es una experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, hablemos del sonido o ruido. Las ondas de presión viajan por un medio elástico, ya sea el aire, el líquido, el sólido, ¿no? Se van a propagar en el aire y van a llegar así al oído. Entonces, el sonido yo tengo que va a ser originado por vibración de la materia. Entonces, la audición va a ser el conjunto de procesos que permiten captar e interpretar ese sonido. Voy a tener dos características importantes del sonido, ¿no? Que es la frecuencia, que es el número de ciclos por unidad de tiempo, y la intensidad, que vendría a ser la amplitud de la onda, ¿no? Entonces, la frecuencia se mide en hertz y la intensidad se mide en decibeles. Y ahí está, ¿no? Tengo ondas de baja frecuencia y ondas de alta frecuencia. Eso se ve en hertz. Tengo ondas de baja intensidad y de alta intensidad. Entonces, la intensidad va a depender de la frecuencia. La sensibilidad del oído humano es el receptor más sensible del organismo, ¿no? Un intervalo audible es entre 20 a 20.000 Hz, miren, es bien grande. Y aquí podemos ver, miren, cómo es tan grande, ¿no? Pero las zonas de mayor sensibilidad está aquí, ¿no? Entre los 1000 más o menos y 4000, ¿ya? Esta es la zona de mayor sensibilidad. La máxima, pues, es para los 2000 Hz, ¿no? La voz humana también tiene distintas frecuencias, ¿no? La masculina tiene menor frecuencia que la femenina. Por eso se dice que la voz femenina, al tener más alta frecuencia, genera, si es, digamos, de muy alta frecuencia, va a generar perturbación en la corteza, ¿no? El oído humano puede distinguir una múltiple cantidad de... Entonces, hablemos del oído, ¿no? El oído, tengo oído externo, ¿ya? Tengo oído medio y tengo oído interno. Vamos a ir detallando. El oído externo, miren, el oído externo, ¿para qué me sirve? Para poder canalizar las ondas de sonido en la membrana timpánica, ¿no? Hacia la membrana timpánica. Va a tener una forma de cono, ¿no? Y esa es la importancia de esta forma que tiene. El oído medio, ahí tengo el tímpano, ¿no? El tímpano, un grosor bien pequeño, 0,1 milímetros, es una membrana semielástica, no está tensa, no presenta resonancia, ¿ya? Porque está amortiguada por la cadena de huesecillos y va a permitir distinguir distintos tonos, ¿no? Y discriminar también algunos sonidos. Y su máximo desplazamiento se va a llevar a cabo con sonidos de 2000 Hz. Ahora, ahí está, miren, el tímpano, cómo lo voy a observar y cómo está fijo, ¿no? Con un huesecillo que en este caso vendría a ser el martillo. ¿Cómo lo puedo observar? Mediante este examen, ¿no? El otoscopio. ¿Ya? Una otoscopio. Esta cadena de huesecillos tengo el martillo, yunque y estribo, ¿no? El mango es el mango, pues, del martillo es el que va a estar unido prácticamente a lo que es la membrana timpánica, ¿ya? Y este se asocia con el yunque y con el estribo. El yunque articula, bueno, con el estribo, y la base del estribo es la que mueve a la ventana oval, ¿ya? Y estos huesecillos por ligamentos y también por músculos, ¿no? Van a haber músculos que los van a regular, ¿no? Ahí está. Esto va a estar pegado al tímpano y esto pegado a la ventana oval. Bueno, en el oído medio, ya, vamos a ver que los movimientos de los huesecillos ya son bien pequeñísimos, ya que el tímpano va a ir oscilando, ¿no? Ahora, estas oscilaciones van a conservar la frecuencia, ¿no? De las vibraciones, pero van a sufrir alteración cuando pasan por los huesecillos, ¿no? Entonces, ondas de gran amplitud y de débil fuerza se van a convertir en ondas pequeñas, ¿no? De pequeña amplitud, pero de gran fuerza. Entonces va a haber una ganancia, ¿no? Una ganancia palanca. Y también esto se debe pues a que las superficies, ¿no? Timpánica, si comparamos la superficie timpánica con la superficie del estribo, es bien grande la diferencia, ¿ya? Por eso va a haber una ganancia, más o menos de 22. Y ahí vemos, ¿no? Miren,
esta es la superficie del tímpano, ¿no? Y aquí encuentro la superficie de la ventana oval. Los músculos, tengo dos músculos en el oído, el tensor del tímpano, que es el que se inserta en el martillo y su contracción pone tenso el tímpano, o sea, protege cuando hay demasiado, ¿no? Ruido. Ya está inervado por el trigémino. En cambio, el del estribo, este que está inervado por el séptimo, su contracción separa la base del estríbulo de la ventana oval. O sea, de las dos formas se protege al oído. Entonces, martillo, yunque y estribo transforman, ¿no?, ondas de gran amplitud y poca energía a ondas de poca amplitud pero de gran energía para poder moverla. Y ahí tengo, miren los músculos, ¿ves? Tengo el del martillo, que al contraerse separa o lo tensa, perdón, al tímpano, y tengo al músculo estapedio, ¿no?, el del estribo, porque jala, al contraerse jala el estribo y esta ventana oval no se estimula. El oído interno, ¿no? Miren, en el oído interno encuentro a la cóclea o caracol. Dentro de esta cóclea o caracol, ¿no?, voy a tener tres rampas. Es como un tubo. Imagínate un tubo que le doy vueltas, ¿no? 3 vueltas y media más o menos. ¿Ya? Y voy a tener dentro estas rampas que estoy señalando aquí, ¿no? Una rampa timpánica, una rampa media y una rampa vestibular. ¿Ya? También, si se dan cuenta, en la rampa media yo voy a tener localizados a las células ciliadas, tanto células ciliadas internas, ¿no?, como células ciliadas externas, ¿ya? Y estas células ciliadas, sus cilios están fijos a esta membranita, que es la membrana de tectoria, y aquí es la membrana basal, ¿ya? Entonces tengo esta membrana de Reissner que separa la rampa vestibular de la rampa media y esta membrana basilar que separa la rampa media de la rampa timpánica. El oído interno, ¿no? Entonces, en el oído interno, algo muy interesante es lo siguiente, miren. La rampa media esta de aquí es la que está llena de endolinfa. Y la endolinfa tiene alta cantidad de potasio. Entonces, aquí el ion más importante va a ser el potasio. Y en la perilinfa, lo contrario, ¿no? Sodio. Entonces, ¿cómo es que se logra tanta concentración, ¿no?, de potasio? Miren, si se dan cuenta aquí. Miren, tengo unas células marginales que están por acá, ¿ya? Las cuales van a permitir el paso del potasio. Miren, estas células intermedias ya son las que van a... se abre un canal y sale el potasio. Y este potasio va a entrar por medio de un cotransportador sodio-potasio 2-cloros, ¿sí? Y ese potasio va a volver a salir hacia la endolinfa. Entonces, así como se tiene gran cantidad de concentración de en la endolinfa de potasio. El órgano de Corti, ¿no? Se encuentra pues en la membrana. El órgano de Corti es donde están las células ciliadas, tanto internas como externas, ¿no? Las internas es en una sola fila y las externas están en filas de 3. Y estos cilios son los que al final van a detectar pues los cambios, ¿no? La señal se va a llevar a cabo ahí, ¿no? Eso es lo que les decía hace rato, ¿ya? Y aquí hay algunas características, ¿no? Las células ciliadas internas, ¿ya?, tienen forma más redondeada y ellas hacen la mayoría de las sinapsis aferentes. En cambio, las células ciliadas externas son más largas, son más numerosas, pero ellas son las que van a tener más que todo sinapsis eferentes, o sea, de salida. La membrana basilar tiene algunas características, ¿no? Es una membrana rígida y elástica, ya está fija en sus dos extremos, en su extremo, perdón, basal, pero está libre en la parte más distal. Y aquí vamos a ver que se va a llevar a cabo lo que es el fenómeno de movimiento, ¿no? Ya que estos se van a mover al desplazarse la perilinfa. Entonces, las fibras cortas y rígidas de esta membrana basilar están cerca de la base y ellas vibran con frecuencias altas, ¿no? En cambio, las fibras largas y flexibles están más cercanas al helicotrema y estas vibran con frecuencias más bajas, ¿no? Como acá. Miren, hacia la base son fibras más pequeñas, ¿no? Y hacia la punta del helicotrema son más anchas, ¿no? Entonces, por eso que conforme más estoy más cerca a la base, capto alta frecuencia, ¿no?
Cuanto más lejos hacia el helicoderma, capto baja frecuencia. Ahí están, miren cómo se mueven las células ciliadas. Esa deformación de los cilios es la que da el proceso de transducción de la señal, que se va a ver aquí. Cuando los cilios, miren, tengo una célula ciliada. El cilio más grande se llama el quinocilio. Si las células se quiebran hacia el quinocilio, este quinocilio, se produce despolarización. Si se da hacia el lado inverso, se produce hiperpolarización. Y miren, en las puntas yo tengo estos canales mecánicos, ¿no?, que permiten el paso de potasio, ya que aquí hay endolinfa. Y hace rato dijimos que la endolinfa es rica en potasio, ¿no? Ingresa potasio. Entonces el ingreso de potasio ocasiona la despolarización de estas células, ¿no?, y produce pues en la liberación de glutamato. ¿Ya? Eso es lo que hemos dicho. Y miren aquí, una microfotografía, ¿no?, de microscopio electrónico, como en las puntas están estos canales que permiten el paso del sodio, ¿no?, anclados por proteínas de unión de punta. ¿Ya? Y estos anclados a una maquinaria pues de proteínas contráctiles, ¿no?, que ante los cambios permiten la apertura. Y la célula ciliada externa tiene otro tipo de función, ¿no? Esta cumple una función más de amplificación, una función más modulatoria del sonido, porque cambia, miren cómo cambia, acá está más larga y acá está más corta. Y eso se ve aquí, miren. Ellas, cuando se hacen más cortas, jalan a la membrana, y al jalar a la membrana basilar van a ocasionar que se active la vía auditiva. ¿Sí? ¿Cómo cambia? ¿Ves? Se hace gordos o más largos, ¿no? Y ese movimiento jala la membrana basilar. Y al mover la membrana basilar yo despolarizo la célula ciliada interna. ¿Ya? Y la vía auditiva, pues las células ciliadas, ¿no?, van a hacer sinapsis con terminaciones nerviosas cocleares. Desde ahí tengo que estas fibras se van a dirigir hacia el ganglio espiral. Desde el ganglio espiral ya van a viajar hasta los núcleos cocleares ventrales y dorsales del bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo va a pasar hacia los núcleos olivares. Y desde ahí hacia los colículos, y de los colículos al núcleo geniculado medial, la radiación auditiva y la cortectiva, ¿no?, que está en el lóbulo temporal. Esa es la secuencia que van a seguir. Y aquí pues la vía, ¿no? Miren, tanto las que van, ¿no?, hacia los núcleos dorsales y ventrales, ¿ya? Y desde aquí se dirigen hacia los colículos, ¿no? Y en general, ¿no? Miren, toda la vía auditiva, ¿no? Núcleos cocleares, ¿ya? Luego estas se dirigen desde los núcleos cocleares, van hacia los colículos, ¿no?, hacia los núcleos olivares, perdón, y de los núcleos olivares hacia los colículos, de los colículos van hacia los cuerpos geniculados, ¿no?, mediales, y de ahí a la corteza auditiva. La corteza auditiva pues es la que se encuentra a nivel temporal. ¿Ya? 42-43. Trauma acústico. Miren cómo se produce el trauma acústico, dependiendo ya desde el tráfico de la ciudad, el sonido de una aspiradora, desde aquí, miren, este cambio, ¿no? Desde 90 decibeles en adelante ya se produce trauma acústico. Así que hay que tener cuidado, ¿ya? Sensación vestibular. Aquí, perdón. Y aquí, ¿no?, yo quería observar lo siguiente, miren. Esto que está en azulito es la endolinfa. Y hace rato dijimos, la endolinfa tiene una alta concentración de potasio. Entonces, por esa alta concentración de potasio es que se va a llevar a cabo el mecanismo de transducción de la señal que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y miren cómo se distribuyen los canales semicirculares. Es como una esquina. Entonces, yo tengo el canal horizontal, ¿ya? Tengo el superior y el posterior. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, muevo la cabeza diciendo sí, ¿qué estimulo? Estimulo el canal superior. Si yo, por ejemplo, digo no, ¿a quién estimulo? Al horizontal. Y si yo ladeo la cabeza como si estuviera dudando de lado a lado, estimulo el canal semicircular posterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se va a encargar
sistema vestibular de informar al sistema nervioso sobre cualquier aceleración y desaceleración, angular o lineal. Ayuda a la orientación visual, ¿no? Mediante el control de los músculos oculares, porque si yo muevo la cabeza, también se deben mover los ojos, ¿no? Y va a controlar también el tono de los músculos esqueléticos del cuello, sobre todo, ¿no? Que ayudan con la postura de la cabeza. La información, sobre todo, va a ser de dos tipos, ¿no? Una función estática, ¿no? Que esa va a ser captada por receptores maculares, y la de desplazamiento de la cabeza, que va a ser captada por los ampulares, ¿ya? Entonces tengo de posición, que es estático, macular, y tengo desplazamiento, que es más cinético, amplio. Entonces las ampollas, miren, en esas ampollas yo tengo células ciliadas. Entonces al momento que yo muevo la cabeza, el líquido se mueve y empuja las células, ¿ya? Y al empujar esto, ¿qué hace? Los cilios se van ya sea hacia el cilio de menor tamaño o hacia el cilio de mayor tamaño. Si se van al cilio de mayor tamaño es despolarización. Si se van al cilio de menor tamaño es hiperpolarización, ¿no? Es el quinocilio, ya no se olvide. Si se inclinan todos hacia el quinocilio, se despolariza la célula ciliada. Si se inclinan hacia el más chiquito, se hiperpolariza. Y aquí está, miren, por ejemplo, ¿no? Al movimiento, a la rotación angular de la cabeza, hay una aceleración ahí. Miren cómo se desplaza el líquido y mueve las células ciliadas. Esto es muy interesante analizarlo de la siguiente manera, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en un gráfico. Este es el receptor macular. Miren, es distinto. Los receptores también son células ciliadas, pero miren, tienen los otolitos o esteatoconias. Estos, ¿no? Más que todo captan la posición de la cabeza, miren. Cuando estás en un estado neutral, están quietecidos. Pero miren qué pasa cuando yo elevo la cabeza, miren, miren. Por gravedad caen, como son pesados, no es de material cálcico, cae por gravedad y eso genera deformación de los cilios e información, ¿no? Hacia los músculos del cuello de cómo está la posición de la cabeza. Igual aquí, miren, si yo agacho la cabeza, pasa lo mismo, ¿no? Miren, se produce la caída de estas esteatoconias y producen que los cilios, ¿no? Miren cómo cambian, ¿no? De posición. Y eso es lo que generalmente se está viendo, ¿no? Tanto, ¿no? Cuando la cabeza está sostenida hacia atrás o hacia adelante, o como cuando hay un fenómeno de aceleración y desaceleración también, ¿no? Siempre y cuando no se mueva la cabeza. Entonces, miren, algo bien sencillo, miren. Cuando yo, como tenemos dos órganos vestibulares en cada lado, al momento de girar, por ejemplo, la cabeza, miren, sigue la orientación de la flecha, giro mi cabeza hacia ese lado, yo voy a despolarizar hacia donde giro mi cabeza. En cambio, los otros receptores del lado opuesto se van a hiperpolarizar. Y así es como yo tengo equilibrio. Cuando esto se rompe, ya el paciente entra pues en un estado de inestabilidad. Ya, no se olviden, ¿eh? Hacia donde va el movimiento se despolariza. Y las células del otro lado se van a hiperpolarizar. ¿Ya? Y ahí está lo mismo, el mismo concepto, ¿no? En uno hay excitación cuando se quiebran hacia el cilio más grande y hay hiperpolarización cuando se quiebran hacia el cilio más pequeño. Y esto, ¿no? Ya tiene más relación con lo que son los movimientos oculares, porque miren, cuando yo muevo la cabeza hacia un lado y estoy fijando la mirada, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Si yo giro mi cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta información, ¿ya? Va a ser captada por el órgano vestibular. El órgano vestibular manda hacia los núcleos vestibulares y desde aquí hay contacto con los centros de los oculomotores. ¿Y qué es lo que van a hacer? Si yo muevo, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, ¿ya? Yo voy a tener que los ojos se van a contraer y la mirada bien, estos músculos que están acá pintaditos se contraen. Porque esta información, miren, llegó a los núcleos vestibulares, fue a los núcleos de los músculos oculomotores, tanto del mismo lado, pero también decusan hacia el otro lado, para poder inervar a los mismos, ¿no? Ya que tiene que inervar al tercero de un lado y al sexto del otro, para poder generar ese movimiento ocular, ¿ya?
Y esta pues información vestibular pues está en relación también a otro tipo de información que viene del cerebelo, que viene desde la corteza cerebral, del núcleo del tronco. Ya como ven aquí pues, ¿no? Hay una conexión infinita de la información vestibular, no tanto con cerebelo, tanto con núcleos, el núcleo rojo, por ejemplo, ¿no? Y como viene también información del cerebro, ¿no? Del córtex para poder regular el equilibrio. Entonces en sí, para poder mantener el equilibrio, necesito la integridad del sistema vestibular, de la visión, de la sensibilidad profunda y del cerebelo. Todos ellos van a interactuar para yo poder tener o mantener el equilibrio. En general, las aferencias, o sea, las entradas que yo necesito, las entradas sensoriales, necesito visual, ¿no? Necesito propioceptiva, ¿ya? Y que haya integridad pues en lo que es la parte vestibular, ¿no? Si una de ellas falla, yo puedo compensar con dos, ¿sí? Pero si una más falla, ya el paciente entra en desequilibrio. Y eso se ve evidenciado, por ejemplo, en la maniobra de Romberg, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene una alteración propioceptiva, por ejemplo, ya imagínate, su sensibilidad propioceptiva está alterada. Yo le digo que se paren firmes, y elimino la visión, o sea, le digo que cierre los ojos, el paciente entra, pum. Como ya solo le queda la parte vestibular y el cerebelo, ya no puede compensar, ya porque ya fallaron dos, pues ya no tiene vista y su sensibilidad profunda está fallando. Entonces, pum, entra en desequilibrio y amplía la base de sustentación. Por eso que se da el fenómeno de Romberg positivo. Muchas gracias por su atención.